pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy del plenario legislativo. Ya ustedes pudieron ver nuestro resumen de noticias de la semana anterior y ver también lo que sucede ya en el Parlamento el día de hoy. Con una votación, los señores diputados han escogido dos personajes de la historia de nuestro país para declararlos beneméritos. Más adelante vamos a conocer el detalle de esto. Por lo pronto, tenemos en nuestro set de entrevistas a la diputada Ligia Fallas del partido Frente Amplio, con quien vamos a conversar porque la semana pasada se dio un dictamen muy importante acá en el Congreso, concretamente en la Comisión de la Mujer, en donde quieren evitar que hayan más embarazos en adolescentes. Por lo tal, dictaminaron un expediente que permite que, o más bien que no permite que las menores o los menores de edad se casen antes de los 18 años. Buenas tardes, doña Ligia. Buenas tardes, muchas gracias. Y no solo, digamos, evitar los embarazos en menores de edad, que es sumamente importante, que ni siquiera la condición física está madura para que se dé la maternidad, sino que además de eso se pretende regular y eliminar todo tipo de abuso contra menores de edad. Pero a la hora de que pensamos en esto, ver hasta qué edad se contempla que sea una violación o hasta qué edad se contempla que sea ya una relación consensuada, ¿verdad? Entonces, Claro. la que estábamos viendo, analizando, ¿cómo podíamos hacer? Porque cuando es una niña con un igual a ella, es diferente a cuando es una niña ya con un adulto. Y para proteger a estos niños también se tomó en cuenta a la hora de que se elaboró esta ley, este proyecto de ley que ya fue dictaminado en la Comisión de la Mujer y que pasa a la corriente aquí al plenario. Lo importante es eso, cómo protegíamos los niños, porque podían tener relaciones con sus iguales y no queríamos que fueran castigados como se iba a penalizar si fuera un adulto. Eso se contempló poniendo una diferencia de edades de 5 años, entonces que la niña de hasta 13 años se puede contemplar como una violación, pero cuando la persona con la que tiene relación es hasta 5 años mayor, pues la pena es diferente, no se le va a castigar como a un adulto por ser un igual a ella. Eso es sumamente importante, porque también tenemos que pensar aquí qué vamos a hacer para proteger a esos menores de edad. Es importante porque hay algo más allá que la ley y es el aspecto cultural. Hemos tenido por muchísimos años el que se vea o no se vea mal visto, por decirlo de alguna manera, no se ve mal que una joven menor de edad ande con un adulto. Cosa que es diferente cuando es una mujer la que anda con un joven. Por patriarcado ya milenario y por todas estas situaciones que se dan culturales, no se ve mal visto que los hombres adultos ya mayores de edad anden con niñas. Esto hay que regularlo, hay que eliminarlo, hay que ir cambiando las prácticas. Sabemos que esto va a necesitar no solo de una ley, porque la ley no nos va a garantizar que una práctica cultural sea erradicada. Entonces aquí lo que necesitamos es un proceso de capacitación, un proceso de formación. Sería formidable que se reformara el currículo educativo para empezar a dar esta educación sexual, esta educación integral del ser humano desde temprana edad, desde preescolar. Es sumamente difícil, se ha tratado de hacer, se han tratado desde que se crearon las guías de orientación sexual, que fueron frenadas por la misma Iglesia Católica y no las ha permitido que pasen, ya tienen varias décadas de estar ahí frenadas, pero es necesario que desde edad preescolar se dé no solo esta orientación sexual, es necesario que desde preescolar se dé también una educación tributaria para que después no tengamos los problemas que hay de evasión fiscal y los problemas que hay de rechazo a toda propuesta de reforma fiscal y no haya esa conciencia de tributar. Es necesario que se dé desde preescolar también educación vial, para que cuando los jóvenes salgan de bachillerato ya salgan con su licencia y con una formación integral, como le digo, pues que le permita no solo ser un
conductor responsable, sino también un peatón responsable, cosa que no se da al día de hoy. Estas 3 reformas yo las considero urgentes desde diferentes grupos gremiales, se les ha planteado en diferentes etapas al MEP, a los diferentes jerarcas del Ministerio de Educación, sin embargo no hemos tenido una respuesta positiva, pero es sumamente necesario. Doña Ligia, y casualmente cuando ustedes conforman, las mujeres de este Parlamento, conforman el bloque de mujeres para trabajar por la equidad femenina, se da la aprobación de este expediente. ¿Cómo ve usted este acercamiento entre ustedes? Bueno, sumamente necesario, yo lo celebro, porque no podemos avanzar si no estamos unidas. Y pienso en estos momentos, recuerdo cuando Domitila Barrios en Bolivia no solo hacía el llamado a las mujeres a esa unidad, sino a que todos estos problemas, que son problemas estructurales, tienen una sola raíz. Si no tuviésemos este modelo neoliberal que tenemos, capitalista, tendremos una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, con una mejor distribución de la riqueza, habría más justicia social para hombres y para mujeres. En estos momentos, estando con estas situaciones, no solo tenemos que buscar la unidad en mujeres, tenemos que buscar una unidad como pueblo y como pueblo trabajar. Aquí desde la Asamblea Legislativa tenemos que buscar esa alianza, no solo nosotras las mujeres, sino también con los compañeros diputados. Ellos tienen que asumir esa responsabilidad para que la agenda de género, y no solo la de género, sino la de derechos humanos fundamentales, avance, porque ninguna de estas 2 agendas camina para ningún lado. Cada vez que damos un pequeño paso, retrocedemos como 3 o 4. Y eso lo vimos cuando se dio la ley de paridad. Se da una ley de paridad y en vez de subir, aumentar el número de diputadas, más bien lo redujimos. Entonces es un compromiso que tiene que haber de parte de todas y de todos, y trabajar juntos para ver cómo avanzamos en la agenda de género y en los derechos humanos fundamentales. El hecho de que se dé una alianza entre nosotras sin mirar colores, sin mirar banderas, sin mirar ningún interés mezquino, sino el bien supremo, y sobre todo el ver cómo erradicamos la brecha tan grande que hay entre hombres y mujeres, es algo formidable. Aquí eso debe entenderse desde el 1 de mayo, en el momento en que se hacen las elecciones. Se vale que existan colores, se vale que existan partidos, se vale que existan diferencias ideológicas, posiciones distintas, pero para obtener un lugar aquí en el plenario, por llegar el 1 de mayo, ser juramentadas y empezar la labor legislativa, la labor parlamentaria, eso ya no se vale. Debemos ser un solo pueblo que lucha por ver cómo se reivindican todos estos derechos humanos fundamentales, los derechos laborales, los derechos de todo el pueblo costarricense. Y entonces aquí ya debemos de olvidar que somos de diferentes fracciones y trabajar como un solo equipo. Yo esto lo celebro grandemente y eso muestra los frutos. El hecho de que nos unamos todas las mujeres para conseguir que esta agenda camine demuestra que sí se puede, y esperamos que esta alianza que hemos hecho todas las mujeres a partir de la semana anterior se fortalezca y permanezca durante estos 3 años que faltan del plenario, para que podamos lograr avanzar más. Tenemos proyectos que están ahí frenados, por ejemplo el de cuentas satélite, que a la gente le ha costado entender tanto lo que es una cuenta satélite, y piensan que al ser una cuenta satélite y que lo que va a hacer es reflejar el trabajo doméstico en el presupuesto nacional, se imaginan que va a tener que tocar el presupuesto, y al tocar presupuesto no quieren darle la posibilidad de que el proyecto se apruebe, cuando este proyecto lo único que hace es tomar lo que es intangible y hacerlo tangible para poder proyectarlo hacia futuro en políticas que ayuden a eliminar, a erradicar esta brecha tan grande que hay, y que ya existen las cuentas satélites en ambiente, en turismo, en otras áreas, y que no afectan en nada el presupuesto y no pueden ver cómo dejan avanzar este proyecto de ley que está abocado. ¿De qué se trata, doña Ligia? La cuenta satélite lo que hace es, como te decía, coger lo que es intangible y hacerlo tangible. Nosotros, por ejemplo, pensamos, bueno, ¿cuánto tarda una mujer en cuidar a los niños?
el cuidado de niños, el cuidado de adultos mayores, el cuidado de enfermos, de discapacitados, de esas enfermedades crónicas que requieren que los estén atendiendo. Ese tiempo se va a medir y se le va a dar un valor, y ese valor se va a transferir en un porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces se va a demostrar que a través del tiempo, para que las mujeres puedan cuidar a esos niños, han permitido que el Producto Interno Bruto se incremente en un ejemplo, un 10%. Entonces, que de ese Producto Interno Bruto, el 10% corresponde a que hubo una mujer en una casa cuidando a todas, dedicada al cuidado, para que las otras personas pudieran salir a hacer el trabajo productivo. Entonces, a la hora de que se definen las políticas de nacionales, se puede tomar medidas para ver cómo se apoya el cuidado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer el cuidado, redes de cuidado, para que se pueda seguir trabajando? No es, retribuirle a esa mujer. No tiene que ver. Es como visibilizar en los números de la economía nacional el es simplemente ver qué porcentaje de este trabajo permite que se dé el trabajo productivo, qué porcentaje de este trabajo reproductivo. Por ejemplo, tomar en cuenta pueden hacerse una cuenta satélite en cuanto a tasa de natalidad. Entonces nosotros podemos ver, la tasa de natalidad está disminuyendo y se toman las medidas para que en un futuro, digamos, los regímenes de pensiones pueden llegar a colapsar porque no va a haber población, la población económicamente activa no va a estar cotizando porque cada vez se reduce más. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar para que los regímenes no colapsen? Son decisiones, esto es nada más lo que se refleja para poder, datos numéricos que reflejen una realidad futura, lo que va a pasar en un futuro para poder tomar decisiones. Así puede tomarse en cuenta el trabajo del hogar, todas las tareas del hogar, eso que siempre hay alguien en el hogar atendiendo los oficios domésticos, atendiendo el cuidado, y que con eso, ese trabajo que hay que valorar, cuántas horas dedican las mujeres a ese trabajo, y como te digo, eso se traduce en datos estadísticos y luego se traslada a porcentajes, simplemente números que nada tienen que ver con un aporte económico. Es solo para valorar que de ese trabajo, en otros países se llevan las cuentas satélites en género y se refleja que del Producto Interno Bruto cerca de un 20% corresponde al trabajo que se hace no remunerado en el hogar. Entonces, para poder hacer esas decisiones, esas políticas que a futuro se deben tomar para mejorar la condición de la mujer y permitir que se pueda la mujer tener una igualdad más real y no esa falacia que tenemos al día de hoy. Ese proyecto está abocado porque al día de hoy no se ha entendido o no lo quieren entender y no dejan que el proyecto sea aprobado. Doña Ligia, tenemos una exclusiva de parte suya, es un proyecto de ley que estará presentando en lo que respecta a la sexualidad nacional. Sí, ya tengo el proyecto, ya está terminado el proyecto de ley para darle una igualdad real a las personas sexualmente diversas. Tiene que ver con un matrimonio igualitario, pero no solo matrimonio igualitario, sino que sea integral, ¿verdad? Porque no vamos a hacer como estos otros proyectos que se han presentado, que han querido dar una solución que no es real y que no los va a tratar como iguales, sino que más bien está ensanchando las diferencias, está estigmatizando más esas diferencias. Este proyecto de ley sería para que las personas sexualmente diversas tengan el derecho a un matrimonio, ya sea por la iglesia, ya sea un matrimonio civil, como lo deseen, y que también tengan derecho a la adopción. Y como se contempla la adopción en el proyecto, pues también tiene que ver ahí algún artículo para el apellido, porque tendría que ver cuál de las dos personas es la que le va a dar el apellido, y además de eso que luego sigan los demás niños con el mismo apellido. El proyecto
ya terminado, lo que estamos es coordinando con los diferentes grupos de diversidad para montar las estrategias de divulgación y estrategias de presión a nivel nacional para darle ese acompañamiento, ese seguimiento y el impulso que el proyecto necesita. Sabemos que es difícil, sabemos que en una sociedad como la que tenemos, tan excluyente, una sociedad donde el patriarcado es milenario, una sociedad donde no se acepta la diferencia, pues tenemos más problemas para que estos proyectos caminen, pero que aquí estamos empezando a dar esos pasos necesarios, porque ya esto es un tema que tiene que estar puesto en la mesa de discusión. Doña Ligia, ¿qué la hace a usted, una persona mayor que tenga una opinión de esta clase, a otra que tenga quizás su misma edad y que piense al contrario, de que no hay que permitir el matrimonio entre homosexuales? Bueno, yo pienso que esto es ya algo cultural, algo que como las personas fueron criadas, tiene que ver mucho con la religión, tiene que ver mucho con la misma presión social. Sabemos que lo colectivo es más fuerte que lo individual, y a tal extremo que muchos jóvenes, cuando le han dicho a sus padres o han hecho público su condición de ser sexualmente diversos, la presión social es tan fuerte que muchos jóvenes han optado por quitarse la vida. O sea, es una situación que esa presión social es la que hace que muchas personas no quieran avanzar en esta agenda de derechos humanos fundamentales. Yo pienso que todas y todos nacimos iguales, y que la diversidad sexual es solamente eso, una diversidad sexual, como la sería también a las personas que les gusta la lectura y a las que no les gusta leer, a las que les gusta hacer ejercicio y a las que no les gusta. Es una condición que nada tiene que ver con cómo es la persona, sino simplemente un gusto de la persona. Hay personas que les gusta arreglarse mucho y otros que no lo ven así. Hay personas que les gusta andar paseando y otras que no. O sea, son gustos y así debemos verlo. Lo que pasa es que se les elimina totalmente los derechos, y aquí hay algo que va todavía más allá del derecho a esa persona a tener un gusto sexual, y tiene que ver con un derecho patrimonial. Cuando estas personas no pueden ni siquiera tener el derecho a acceder, por ejemplo, a la seguridad social de su pareja, que no tiene el derecho a heredar el patrimonio que construyeron juntos durante toda una vida, el derecho a acompañar a esa persona con la que compartieron toda una vida y que son el amor de su vida, no poder acompañarla en sus últimos días en un hospital, porque en el hospital no permiten entrar a una persona que no es su familia, porque no ha sido reconocida en ninguna instancia. Eso es algo que nosotros ya estamos en pleno siglo XXI y algo que debemos ir eliminando. Eso ya debería estar radicado. Eso suena como en la época de la Inquisición. Nosotros aquí no podemos ya permitir que esas cosas se sigan dando. Como te digo, eso más que nada cultural, y tenemos que ir cambiando. El ser humano es integral, la sociedad se ha deshumanizado mucho, lo vemos con maltrato a niños, con maltrato a animales, aquí mismo en el plenario, cómo no quieren avanzar esos proyectos, no quieren avanzar los proyectos que tienen que ver con el maltrato, la penalización del maltrato animal. Ya si un animalito es visto como negocio, que produzca algún lucro, ya ese proyecto no lo quieren avanzar, que quieren proteger perritos y gatitos nada más, los demás animalitos no, porque generan dinero, porque lo clasifican como cultura el que torturen a un animal en una plaza de toros. Esas cosas son las que no se pueden permitir, porque no puede haber protección a medias, no puede haber el que nos tengan, nos comparen y digan, bueno, somos iguales, pero en realidad no tenemos los mismos derechos. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar muy duro, porque la deshumanización que ha sufrido la sociedad nos está llevando a una decadencia que no podemos seguir tolerando. Tenemos que empezar a trabajar para que esta situación se termine y realmente seamos la respuesta que se necesita para que haya justicia social.
Doña Ligia, y el último temita que también las mujeres están analizando y que no ha podido pasar, y es para que las mujeres encabecen papeletas políticas. Sí, ya tuvimos una reunión, la Comisión de la Mujer, con la magistrada en el Tribunal Supremo de Elecciones. Estábamos viéndolo porque es muy fácil decir que hay equidad y paridad, y alternancia. Pero cuando llegamos aquí a la Asamblea Legislativa vemos lo que se redujo el número de mujeres, cómo se mermó tanto del periodo anterior a este, que fueron muchísimo menos, o somos muchísimo menos las diputadas que llegamos, y somos muchísimo menos porque a la hora de hacer una ley de paridad y de alternancia, es una alternancia y una paridad horizontal. Entonces, donde se pone de primero un varón y de segunda la mujer, y las mujeres que logramos llegar, llegamos porque salieron 2 mujeres por esa provincia. Ahora que se va a hacer esta ley de paridad y de alternancia horizontal, lo que se pretende es eso. Si tenemos 7 provincias, pues que 3 provincias las encabecen varones y 4 mujeres, o 3 las encabecen mujeres y 4 varones, pero que haya esa alternancia horizontal. Ese proyecto de ley también está, que no nos lo dejan pasar. Y de hecho, está tan difícil la situación aquí, que aquí en la Asamblea Legislativa, primer poder de la República, se aprobó la política de género aprobada en forma unánime. Y cuando está aprobada en forma unánime, se presenta esa política de género al directorio y a la administración, y la frenaron. Y ya tiene ese segundo año de estar frenada y no camina, porque no la dejan caminar, algo que fue aprobado por unanimidad en el plenario. Es muy difícil, y la agenda de género la dejan caminar siempre y cuando a la mujer no se le asigne ni un puesto de dirección ni se le asigne presupuesto. Pero cuando ya se tocan los puestos de dirección y hay que asignarle un presupuesto para que la mujer avance esa agenda, se termina todo el proyecto, se termina todo el encanto, y hasta ahí dejan que avance esa agenda. Inmediatamente se frena. Hay que hacer una lucha muy fuerte, hay que ir sensibilizando, hay que empezar desde preescolar a dar esa capacitación, esa sensibilización, esa formación, porque el ser humano es un ser integral y tiene que verse así, trabajarse así. Muchísimas gracias, doña Ligia, del Frente Amplio, quien nos ampliaba sobre temas de mujer y derechos humanos. Cortamos acá la entrevista para que los señores diputados hagan foro, y nosotros continuamos con la sesión del plenario legislativo de este lunes. Muchas gracias, doña Ligia.